Queridos oyentes, nuestro amigo Simón nos dará esta vez, en los cuantos minutos que tenemos a nuestra disposición, un chico sketch intitulado Tío Daniel busca casa en Tel Aviv. Tú tienes a quejarte. Tú tienes a hablar, mi señora mujer. ¿Y la culpa de quién es, bre? ¿De quién es la culpa? Tú no sos que me quitaste de mi reposo del Shikun, Esdrau Bizarón y mi trushitza Tel Aviv. Estamos estrechos. Y seguro que vamos a estar estrechos a la casa de nuestros hijos con sus criaturas que le vivan. ¿Dónde que busque casa ahora? Tel Aviv, Tel Aviv. Voy a salir, voy a ir a ver algún corredor, a ver si puedo topar algún chico apartamento mobleado para alquilar con 100 liras al mes. Ay, qué mala idea que hicimos de dejar el Shikun. ¿Cuál? ¿Qué quieres? No bebería el café. Bébetelo tú. No sé dónde tengo el meollo. Shalom, ya me voy, con el pie derecho y con el nombre del Dios. Entrad. Entrad, dije. Shalom. ¿El señor? ¿Cuál señor? El señor, usted. Quiero decir cómo se llama y cuál lo desea. El señor. No sabía que yo me llamo el señor. No me dijo cómo se llama y cuál lo quiere. Me llamo el señor Tío Daniel. Muy bien. ¿Con quién desea hablar? Deseo hablar con el corredor. Con el corredor. ¿Y qué quiere decir con el corredor? No sea que me erre de puerta. Quiero hablar con el corredor. Quiero decir, con el que se ocupa de vender casas o apartamentos. De vender. Está bien. Primero debe de hablar conmigo y según la importancia de la operación... No vine por operación, con operación, no estoy así, vine a buscar una casa. Muy bien. Según la importancia de la casa que va a mercar, lo voy a enviar ante el subdirector, el director o el director general. Directores y generales. Mire, señor Tío Daniel, en este momento tenemos una ocasión única. Es un secreto, pero se lo voy a decir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cuál es este secreto? Un apartamento superlux. Superlux. Con 5 camaretas y un salón de 80 metros cuadrados. Por un bocado de pan. Solamente sin 30.000 liras. ¿Dónde está la boca? ¿Cuál boca? Se quiere una boca de hipopotamo para comer este bocado de pan. Tiene 30.000 liras. Yo no tengo 130 liras. ¿Qué decidió, señor Tío Daniel? ¿Va a dejar perder esta ocasión? La voy a dejar perder. ¿Qué puedo hacer? Yo, señorita, no vine a mercar apartamento con salón de 80 metros cuadrados. Yo quiero alquilar un chico apartamento de una camareta y media, con muebles o sin muebles, ma alquilar, no mercar. Pero, señor, usted no me dijo del primer momento que quiere solamente alquilar. ¿Cómo? ¿No te dije que le quiero hablar al corredor? Aquí no hay corredor. No hay corredor. Aquí es la sociedad de transacciones fonciarias, inmobiliarias, Beravon Mugdal. Bueno, me perdone, me voy a ir. Yo no vine ni por arabones ni por transportaciones. No transportaciones, transacciones inmobiliarias. No tiene importancia porque así como así no entendí ni una palabra ni la otra. Yo estoy buscando un corredor para alquilar un chico apartamento. Ya me voy, me perdone, Shalom, ya me voy. Un momento. Le voy a presentar al empleado de los hechos corrientes en chica escala. Chica escala. Pase a la camareta 23. Y mientras yo le voy a telefonear. A la camareta 23. Me van a quitar loco a la camareta 23. ¿Entrar? Shalom, señor. Usted es la escala. Sí, yo soy el encargado de los hechos corrientes de chica escala. Abre, no podéis hablar como Benadambre.
¿Cuántas veces ya vos dije que estoy buscando un corredor? ¿Qué me estás hablando de escalas y de encargados? Corredor, bre, corredor. Cálmese, por favor, señor tío Daniel. Yo soy corredor y estoy aquí para servirlo. En fin, el Dios te dé salud y vidas largas. Quiero una camareta y media con muebles o sin muebles. Esto es todo. Empieza con escapa con O, ahora veremos qué va a ser. Este apartamento de una camareta y media, ¿lo quiere a Tel Aviv? No, lo quiero a Elat, lo quiero. Seguro que a Tel Aviv. Ya empezó de nuevo con E y con O. En la lista de apartamentos de Tel Aviv, tengo un chico apartamento de camareta y media. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Es un apartamento super lux, con radio, teléfono y televisión. Ya se dicho que me van a quitar loco, Según lo que entiendo, esto va a ser caro para usted. Y ya entendiste justo, yo no quiero ni teléfono ni televisión. Por radio ya tengo un chico transistor. Aquí lo tengo. Un apartamento en Yad Eliyahu por 130 liras al mes. En fin, bendicho el Dios. Te pagaré las 130 liras por el primer mes. Mañana me voy a ir a instalar ahí con mi mujer. ¿Sin ver la casa? Sin verla. Va a firmar dos shtarot. Firmaré todo lo que quieres. ¿Sabe lo que quiere decir shtar? Shtar quiere decir trata. Va a firmar 2 tratas, obligándose a pagar 130 liras cada mes. Sí, mi alma, nah. Y por el primer mes, aquí en este envelope están las 130 liras. Ahora que sepa que al lado de su firma, deben firmar también y 2 arevim. ¿Arabim? Judíos no pueden ser. Arabim, loco me quieres quitar aquí, bre. Busqué corredor y tuve una casa de locos. Escalas, encargados, y ahora que les busque 2 arabim para que firmen conmigo. ¿Cuál les voy a buscar? Me le rogo, por favor, tío Daniel. Callado, bre. No me hagas más inervar. Me voy a inervar y voy a levantar el bastón, bre. Vergüenza, bandidos. Le voy a explicar. No quiero explicaciones, bre. No quiero explicaciones. Ya me quitaste los locos.